Muy bien, la semana pasada dejamos a Abraham, después de haber él tenido una guerra, después de haber tenido un encuentro con algunos reyes que habían atacado el área donde vivía su sobrino Lot, que de hecho se habían llevado a Lot, se habían llevado a la gente de Lot, se habían llevado las pertenencias de Lot y se lo habían llevado secuestrado, vaya, ¿verdad? Van y le avisan, alguien que se escapa va y le avisa a Abraham, y Abraham inmediatamente reúne a su ejército, ¿verdad?, para ir a luchar en contra de los 4 reyes que habían vencido a los otros 5 reyes que vencieron finalmente a Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot. Vimos cómo Abraham tuvo un rotundo éxito en su campaña con 318 criados con los cuales él armó con espadas para ir a luchar en contra de 4 reyes. Sí, algo tremendo, algo que podemos decir que es insólito, algo que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo pudo haber sucedido. Imagínense, la guerra era entre 4 reyes contra 5 reyes. Sin duda cada reino tenía su ejército bien entrenado, sin duda cada reino tenía diferentes soldados, diferentes maneras ya aprendidas de cómo luchar. Abraham había andado como judío errante por la tierra de Canaán. Abraham no había tenido la oportunidad de practicar la guerra, Abraham no había tenido la oportunidad de entrenar gente, simplemente tenía siervos, tenía criados, tenía familiares que vivían con él, que andaban con él. Los agarra a todos, los arma con espadas y va a luchar contra estos reyes. Y ahora vemos a Abraham cómo viene de regreso después de la batalla. Viene de regreso, va de regreso al lugar en donde estaba él antes, en sus tiendas. Y va a pasar algo muy interesante aquí con Abraham, porque va a conocer a un personaje que es un personaje muy extraño en la Biblia, del cual no conocemos mucho, del cual no sabemos mucho, pero que podemos ver claramente si estudiamos todo lo que las Escrituras dicen acerca de él, que no es mucho en sí. Pero cuando vemos los paralelos que vamos a ver, podemos ver que quizás lo más probable es que lo que estemos viendo aquí sea al Cristo prehumanado, el Cristo antes de venir a la tierra como un ser humano, como un hombre. Y aun cuando se parece ser hombre la persona que vamos a ver, el personaje que vamos a ver, tenemos a través de las Escrituras muchas evidencias y muchos recuentos de cómo ángeles del Señor se han presentado delante de diferentes personas y tienen la apariencia de hombres. Entonces no sería algo muy raro, especialmente en el tiempo del que estamos hablando. En el versículo 17 de Génesis 14, en esta tarde, podemos empezar ahí, en donde se nos dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ahora, cuando habla aquí del rey de Sodoma, obviamente era el rey que se había levantado en contra de Kedorlaomer, pero que Kedorlaomer y sus otros 4 reyes compañeros se habían vencido. Abraham viene ya después de haber tenido este éxito en esta campaña militar, viene hacia el encinar de Mamre, que está en Hebrón, que fue donde él había puesto sus tiendas y donde había levantado un altar a Dios. ¿Sí? Abraham fue, luchó, ganó, conquistó, recuperó y ahora vuelve al lugar en donde había levantado un altar a Dios. Creo que esto es muy importante para nosotros notar, que después de la victoria, inmediatamente vuelve al lugar en donde estaba y vuelve al lugar en donde él había levantado ese altar a Dios para sin duda rendirle honor a Dios por la gran victoria que obtuvo. Vamos a ver más adelante que él mismo reconoce que Dios fue el que le trajo esta victoria. Y vamos a ver cómo él, desde este punto en adelante, porque se ha dado cuenta, sin lugar a duda, de que Dios lo acompaña, él puede emprender muchas otras campañas y puede emprender muchas otras misiones en las que Dios los manda, porque sabe que Dios está con él. Recuerden que viene de regreso después de haber logrado esta victoria contra Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Y recuerden una vez más, es importante que recordemos esto, que esta victoria fue lograda con solo 318 siervos, que era parte de los siervos que Abraham tenía en su casa. O sea que claramente esta victoria fue algo fuera de serie, como estábamos diciendo anteriormente. Fue algo que pudiéramos llamar sobrenatural.
¿verdad? Vemos que en Israel pasa muy seguido eso. Pasa muy seguido cosas como esas, lo vemos a través de las Escrituras, lo vemos en la era moderna, cuando Israel tomó Jerusalén y la convirtió en su capital. Por allá en 1967, cuando hubo una gran guerra de todos los países árabes que estaban a su alrededor, un país recién reconocido por el resto del mundo, y cómo rodeado de tantos enemigos Israel pudo salir victorioso en esa guerra de los 7 días. Estoy seguro que alguna vez han oído hablar de esa guerra de los 7 días. Fue algo sobrenatural, fue algo en lo que Dios sin duda les ayudó, fue algo en lo que Dios estuvo, porque los israelitas, los judíos, nos guste o no nos guste, le guste al mundo o no le guste, la verdad es que Dios ha hecho un pacto perpetuo con ellos, y el Señor mismo les prometió que el día que dejaran de brillar las estrellas, que dejara de brillar la luna, que dejaran de ver el sol brillar, ese día se iba a quebrantar ese pacto. O sea, ¿qué va a ser? Nunca, nunca. Entonces Dios es fiel, Él no puede mentir y Él permanece fiel a ellos. Y desde el principio, desde que Abraham, que es el padre de los judíos, el padre de la fe judía, tuvo esta lucha, podemos ver que Dios estuvo con él y le ayudó sobrenaturalmente. Como cristianos, yo creo que es bueno que tomemos nota de estas cosas cuando las encontramos en las Escrituras. Yo creo que es bueno que tomemos nota de estas batallas, que tomemos nota de estas ocasiones en las que Dios pelea con brazo fuerte por su pueblo, porque nosotros ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Nosotros ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido adoptados y hemos sido puestos dentro de lo que es el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo Pablo nos habla acerca de las ramas silvestres que Dios injertó en el olivo? Bueno, estamos hablando de los gentiles, y porque nosotros hemos creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, automáticamente somos el Israel de Dios. Mas no tomamos el lugar de Israel, el lugar original, simplemente venimos a ser parte de esa familia con Él. Y debemos de tomar estas cosas y debemos de tomar nota de ellas, debemos aprendérnoslas, debemos recordarlas, porque nosotros también en nuestro caminar por esta tierra vamos a tener que pasar por muchas luchas, vamos a tener que pasar por muchas batallas, y a veces la ayuda que vamos a necesitar no va a poder ser la del hombre natural, no va a poder ser nuestras fuerzas físicas, no va a poder ser nuestro propio entendimiento, sabiduría o intelecto. Va a tener que ser una ayuda sobrenatural que solamente Dios puede proporcionar. Y como cristianos debemos acordarnos que el mismo Dios que una vez peleó a favor de los hijos de Israel, en este caso a favor de Abraham, y cuando los hijos de Israel iban hacia la tierra prometida, es el mismo Dios al que nosotros adoramos, es el mismo Dios al que nosotros alabamos, es el mismo Dios al que nosotros servimos. Y podemos nosotros confiar en que si Él hizo esto por ellos en aquel tiempo, nosotros también podemos esperar que lo haga por nosotros. Pablo nos dice en 1 Corintios que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito para amonestación nuestra, para recordarnos tanto de la santidad, perfección y bondad de Dios, como de su habilidad para obrar a favor de sus hijos. Tanto las promesas de bienestar, salud y bendición están expresadas en las Escrituras, como la promesa de las cosas que nos pueden salir mal cuando no nos apegamos a ellas. Entonces tenemos que tomar cuenta de esto. Sí, porque si Dios hizo esto por ellos, lo puede hacer por nosotros también. Tenemos que ver a través de toda su historia cómo Dios se ha manifestado a su favor desde el tiempo en el que estaban en Egipto. Es más, desde que fueron llevados a Egipto, desde que José los llamó a Egipto para salvarlos de la sequía que había en la tierra de Canaán, en todo el mundo. Podemos ver cómo Dios obró sobrenaturalmente para darles favor delante del faraón, para que Faraón les diera una buena tierra en donde pudieron multiplicarse, y 70 personas que llegaron a Egipto se convirtieron en millones de personas. Tanto así que faraones que se levantaron después del faraón que los recibió, tuvieron miedo de la gran cantidad de judíos que había y los esclavizaron para tratar de someterlos y no dejarlos que progresaran. Pero luego viene Moisés, aquel gran libertador, viene Moisés, llamado por Dios y enviado por Dios para que los liberara. Y vemos cómo Dios hace grandes milagros y grandes señales a través de Moisés.
Y aun cuando estaban todavía en Egipto, hizo grandes señales. Las más grandes señales que hizo, las hizo una vez que salieron de Egipto, una vez que emprendieron su viaje de Egipto a la tierra prometida. Sin duda todos ustedes se acuerdan de lo que pasó cuando Moisés y todos los hijos de Israel llegaron y se toparon con el mar rojo. No había manera de seguir hacia adelante, y se volvieron hacia atrás y miraron cómo los egipcios venían con sus carros y con sus ejércitos detrás de ellos, y empezaron a preocuparse porque cómo le iban a hacer. Delante de ellos tenían el mar rojo, detrás de ellos venían los egipcios, y hubo tremendo miedo entre ellos. A veces nos sucede eso así a nosotros también en nuestra vida, ¿no es cierto? Estamos entre la espada y la pared. No tenemos salida, no vemos la salida. No sabemos cómo le vamos a hacer. Delante de nosotros está un tremendo mar que no sabemos cómo vamos a cruzar. De hecho, sabemos que no podemos cruzarlo. Detrás de nosotros viene un ejército del enemigo listo para matarnos. Y lo que necesitamos es una intervención sobrenatural de parte de Dios. En Éxodo capítulo 14, los versículos 13 y 14, escuchen. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La próxima vez que usted se sienta que está entre la espada y la pared, recuérdese de este pasaje en Éxodo 14, 13 y 14. Si no lo tiene subrayado, si no lo tiene usted de alguna manera, ¿cómo se le llama ahí cuando se le pone ese amarillo, lo que sea? Subráyelo, circúlelo. Y cuando se sienta entre la espada y la pared, acuérdese que una vez Dios peleó por su pueblo, de tal manera que aun cuando se miraba que era algo imposible lo que tenían que enfrentar, tanto por delante como por detrás, Él los protegió. Él fue delante de ellos y detrás de ellos los protegió cuando el mar finalmente se cerró sobre los egipcios. Cuando Moisés está recordando lo que les dijo a los hijos de Israel la primera vez que iban a la tierra prometida, les habla también de las palabras que les dijo en aquella ocasión, cuando no quisieron creer, cuando pensaron, cuando sus mentes débiles, cuando su fe débil no los dejó creer que Dios iba a pelear por ellos. Les está recordando ahora que están ahí la segunda vez y que están preparándose para entrar. Les recuerda lo que les dijo la primera vez que estuvieron en ese mismo lugar. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. En otras palabras, le está diciendo: ustedes acuérdense de lo que Jehová Dios hizo por ustedes cuando estaban en Egipto, cuando salieron de Egipto. Acuérdense de lo que Jehová Dios hizo por ustedes mientras iban caminando por el desierto. Acuérdense que Él los trajo hasta aquí, y si Él los ha traído hasta aquí y Él se ha manifestado poderoso a favor de ustedes hasta este punto, ¿saben qué? Él se va a manifestar igual de poderoso de aquí para adelante también. Lo tienen que creer. Pero no es nada más creerlo, como estábamos hablando el domingo, es creerle a Dios de que Él lo va a hacer. Sí, porque si vamos a buscar agradar a Dios, tenemos que creer que Él es, pero también le tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando creemos que Él es galardonador de los que le buscan, cuando creemos lo que Él dice en cuanto a esto, entonces le vamos a buscar, porque creemos que vamos a recibir galardón al buscarlo. Entonces les dice: no se preocupen, acuérdense, Él los ha traído hasta aquí como el hombre trae a su hijo. Sí, así como el papá le ayuda al hijo, a la hija, así como lo trae de la mano y le ayuda a cruzar la calle, así como sostiene la bicicleta para que aprenda a andar en bicicleta y lo empuja y lo sostiene hasta que el niño o la niña puede encontrar su equilibrio y andar por sí solo. Así fue como Dios trajo a los hijos de Israel por el desierto. Y nosotros tenemos que acordarnos de ello.
Tenemos que ver que ese es el Dios al que servimos y que Él puede hacer lo mismo por nosotros. Tenemos que recordarnos cuando nos enfrentamos a enemigos mucho más grandes y fuertes que nosotros. Y pasa constantemente en nuestra vida terrenal, en donde enemigos más grandes, más poderosos que nosotros vienen en contra de nosotros a querer quitarnos la paz, vienen en contra de nosotros a querer quitarnos la tranquilidad, vienen en contra de nosotros para querer hacernos miserables y que no haya un momento de quietud y tranquilidad en nuestra vida. A veces vienen de nuestra misma casa, a veces vienen de nuestro mismo interior, nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestras propias dudas, nuestra propia falta de fe. Viene y lucha en contra de nosotros, viene y nos presenta una batalla muy fuerte en la que a veces hasta sucumbimos y caemos y nos deprimimos y pasamos por todo tipo de situaciones en las que ni el mismo sol nos alumbra. Pero tenemos que acordarnos de esto y debemos de ser como David cuando se enfrentó a Goliat. A todos nos gusta la historia de David y Goliat cuando estamos niños, ¿verdad? Nos encanta la historia de David y Goliat y cómo David con su honda y 5 piedras mató al gigante. Me acuerdo una vez que me tocó en una escuela de verano aquí a dirigir a los niños de preescolar en la alabanza. Y me pidieron que les diera alguna lección bíblica. Y cuando fuimos a Israel, un grupo de hermanos de aquí de la iglesia con el pastor Brian, fuimos al lugar en donde se supone que David mató a Goliat y nos dieron a cada uno una honda. Sí, un trocito de piel con 2 cuerdas a cada lado. Y me acuerdo que todos andábamos ahí agarrando piedras del suelo y tratando de tirarlas con la honda y no me acuerdo, pero creo que salieron 2 o 4 descalabrados porque pues ninguno de nosotros, no, nadie se descalabraron, pero uno que otro le estuvo cerca de ser descalabrado. Algunos se andaban descalabrando a sí mismos porque en lugar de soltar la honda para que la piedra saliera hacia enfrente, soltaron la honda cuando la honda iba hacia atrás y la piedra que ellos mismos estaban tirando les pasó así cerca del oído, ¿verdad? Yo fui uno de esos, ¿verdad? En lugar de que la piedra saliera hacia enfrente, salió para atrás. Y me acuerdo que ahí todavía tengo esa onda ahí en mi oficina. Me acordé y les voy a hablar de David y Goliat. Y me acuerdo que estaba aquí con los niños y cantamos unos cantos y luego les digo, les quiero enseñar algo que un niño usó una vez para matar a un gigante. Y ustedes también con la ayuda de Dios pueden hacer algo así porque Dios, el Dios que le ayudó a él es el mismo Dios al que le estamos cantando ahorita. Y me acuerdo que saqué la honda de mi bolsa trasera y se las enseñé. Miren, esta es como la que David usó para matar al gigante. Y todos los niños, ¡wow! Se emocionaron tanto y todos la querían agarrar y todos la querían tocar. Y todos estaban tan emocionados porque con una honda como esa, David había matado a Goliat. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo de los niños cuando querían evitar que fueran a Él? ¿Qué dijo? Dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos escuchan esas historias, ellos ven algo así y se emocionan todos porque se imaginan a ese pequeño delante del gigante y cómo agarró la piedra y la puso en la honda y la agarró y la aventó y lo mató. Nosotros ya de adultos como que se nos acaba el encanto por esas cosas, ¿no es cierto? Como que se nos acaba el asombro. Y no debe ser así. Imagínense ustedes, un gigante como Goliat y un joven como David. El gigante con jabalina, con espada. David con su honda. Y se acerca a él en el nombre de Jehová y lo derrota. En Primera de Samuel capítulo 17, que es en donde se nos relata esta historia, comenzando con el versículo 45, dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya, esa es la misma fe, es la misma confianza con la que nosotros debemos enfrentar a nuestros enemigos espirituales, aquellos que vienen en contra de nosotros espiritualmente hablando, aquellos que vienen en contra de nuestras emociones, inclusive aquellos que pudieran venir en contra de nosotros de alguna manera física, ¿sí? De cualquier enemigo.
Así debemos nosotros dirigirnos a ellos. Tú vienes a mí con todas estas fuerzas, tú vienes a mí con todo este poder, tú vienes a mí con todo este respaldo de quien sea o de lo que sea. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego noten lo que les dice en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Saben qué? Esa es la confianza con la que nosotros debemos venir también al enemigo. ¿Sabes qué? Hoy Dios te va a entregar en mi mano. Hoy Dios va a acabar contigo. Y todos los que me conocen van a saber que creo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que todavía puede salvar, en un Dios que me ama, en un Dios que me protege, en un Dios que tiene lo mejor pensado para mí. Aun cuando yo no mire o no entienda cómo es que lo va a lograr. Para que sepan que hay Dios en Israel. Y el versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Saben que cuando presentamos ese tipo de confianza, esa clase de fe, y testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la congregación también cobra ánimo, la congregación también puede fortalecer su fe, y toda la congregación unida podemos alabar al Señor por las proezas que hace por nosotros. Amén. Acuérdense lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún así perdamos todo lo que tenemos, aún así perdamos hasta nuestra misma vida. ¿Saben qué? Nadie puede tocar lo que es verdaderamente importante. Nuestra alma eterna nadie la puede tocar, nadie puede hacerle nada, nadie puede privarnos del gozo de estar en la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo que cuenta. Creemos en este Dios. David puso su confianza en este Dios. David por eso miró al gigante y se enojó con sus hermanos y se enojó con todos los soldados de Israel que estaban allá a su alrededor. ¿Qué onda? ¿Dónde están todos los hombres valerosos de Israel? Y el primero que debería haber estado ahí era Saúl. Porque si era un gigante contra el que iba a pelear, él mero era el indicado para ir. La palabra de Dios nos dice que su cabeza él estaba más alto, cabezas y hombros, sobre todos los demás, todos los del pueblo de Israel. Era el que debería estar ahí. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl? Estaba todo amedrentado en su palacio, temiendo a Goliat y a los filisteos. Y viene este pastorcillo y dice: ¿qué onda, hijos? Aliviánense, Dios está de nuestro lado. ¿Y saben qué? David nunca se olvidó de eso. David toda su vida la vivió de esa manera, confiando en Dios, confiando en su providencia, confiando en su ayuda en los momentos más difíciles. Lean conmigo lo que escribió David en el Salmo 27, versículos 1 al 3. David escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense ustedes, Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede verse poderoso, pero Dios es más poderoso aún. El enemigo puede verse feroz, pero el león de la tribu de Judá es más feroz aún. El enemigo puede parecer muy astuto, pero Dios es omnisciente. No hay cosa que Él no sepa, no hay cosa que Él no sepa enfrentar, porque Él es Dios. Otro salmo de David, el Salmo 91, los versículos 1 al 10. Escuche lo que escribe David aquí. Uno de los salmos preferidos de mi nana, de mi abuela materna. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
está afirmando aquí. Mucha gente dice, ¿en quién confiaré? No, note que hay un punto final ahí. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No hay duda en quién está poniendo su confianza. No hay duda a quién está creyendo. Note que dije a quién está creyendo, no en quién está creyendo. Él cree que la promesa de Dios de que Él va a estar con él a pesar de lo que pase, se va a cumplir. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Noten, escudo y adarga es su verdad. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es la verdad. Quiere mantener su corazón cubierto con un escudo, quiere mantener su corazón cubierto con una adarga, quiere mantener su corazón seguro. Entonces use la verdad para mantenerlo seguro, que es la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por favor, escuche esto de nuevo en el versículo 9. ¿Por qué va a suceder todo lo que acabamos de decir que va a suceder? ¿Por qué Jehová va a ser fiel? ¿Por qué Jehová va a cumplir con todo lo que está diciendo? Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En Él habitas, en Él vives, en Él te mueves, en Él respiras, en Él te fortaleces, en Él te proteges, en Él buscas sabiduría, en Él buscas dirección, en Él habitas. No hay manera de perder, no hay manera de caer, no hay manera de ser derrotados por el enemigo cuando estamos completamente confiados y habitando en Él. Y cuando hacemos eso, todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. En el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Se fija usted? Ese es el Dios que ayudó a Abraham, ese es el Dios que estuvo con él. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Precisamente esto, que Abraham estaba habitando en él cuando esta situación surgió. Abraham estaba habitando en la casa de Dios. Abraham estaba haciendo de Dios su habitación. Abraham estaba poniendo en él su esperanza. Recuerden dónde se encontraba Abraham cuando esto sucedió. De nuevo, Génesis 13, 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel, que quiere decir casa de Dios, y ahí el lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Sí, Abraham había fracasado, Abraham la había regado cuando fue a Egipto, pero una vez que se dio cuenta, volvió a ese lugar, volvió a Betel, que era la casa de Dios, levantó ahí su tienda e hizo un altar para Dios, e invocó ahí Abraham a Dios. En Génesis 13, 18 también nos dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. ¿Se da cuenta usted? Es cuando estamos en el altar de Jehová, es cuando estamos habitando en Él, es cuando Él es nuestro todo y en todos. Es cuando dejamos atrás las cosas del mundo y todo nuestro enfoque, todo nuestro deseo, todo nuestro anhelo, todo lo que somos está habitando en Él. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a olvidarnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que vamos a olvidarnos de nuestro trabajo y nos vamos a meter de monjes en algún monasterio y vamos a andar con sotanas, caminando, haciendo votos de silencio. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir que en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras actividades diarias, en donde quiera que nos desenvolvamos, en donde quiera que estemos viviendo ese día, ahí vamos a reconocer que Dios está siempre con nosotros,
que Él está a nuestro lado, que Él está ahí para dirigirnos, guiarnos y protegernos, y vamos a habitar en Él. Vamos a seguir lo que Él nos dice, vamos a poner toda nuestra esperanza en Él. Abraham tuvo una gran victoria, 318 criados contra 4 de los reyes más poderosos que había en la tierra en ese tiempo. Tan poderosos que vencieron a otros 5 reyes. Pero él sabía que Dios estaba con él. Cuando supo que Lot, su sobrino, había sido llevado, inmediatamente se arrancó con sus 318 hombres. Hizo un plan para atacarlos de noche, los atacó y Dios le dio la victoria. ¿Saben qué? No hay razón por la que nosotros no podamos tener ese mismo tipo de victorias. No hay razón por la que nosotros no podamos vivir una vida así de exitosa, hablando espiritualmente y hablando en todo aspecto de nuestra vida, cuando habitamos en Dios, cuando ponemos en Él toda nuestra esperanza y toda nuestra fe. Ahora en los siguientes versículos vamos a ver cómo Abraham conoce a este personaje del que les estaba hablando. Su nombre es Melquisedec. Y vamos a ver que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo. Y no solamente es sacerdote, sino que también es rey. Algo que si usted ve a través de todas las escrituras, ningún rey de Israel fue. Los reyes no se les permitía presentar sacrificios, no se les permitía ejercer el sacerdocio. Por eso Saúl se metió en problemas. Porque Saúl, al no llegar Samuel, se desesperó y quiso presentar un sacrificio que era la obligación y que era el derecho y el privilegio únicamente de los sacerdotes que Dios había establecido para que lo hicieran. Dios nunca quiso que el rey al mismo tiempo fuera sacerdote. Y yo creo que todos hemos podido ver cuando los reyes adoptan alguna religión y es lo que están empujando, es lo que están queriendo hacer que las personas sigan. Surgen religiones que aun cuando en algún momento dado habían sido buenas, se corrompen por el poder que el rey, que la autoridad del rey puede traer a esas religiones. La religión tradicional de México, la religión tradicional de Roma es una de ellas. Los cristianos fueron perseguidos, muertos por su fe, sacrificados por su fe, hasta que Constantino, un rey romano, el emperador romano, decidió que iba a ser del cristianismo la religión oficial de Roma. Y cuando eso sucedió, la religión cristiana empezó a corromperse, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, no hay manera de escaparse de ello. Y fue lo que sucedió. Y por eso pasó tantas cosas que pasaron que jamás debieron haber pasado en la iglesia. Pero este sacerdote, vamos a ver aquí, no era solamente sacerdote del Dios Altísimo, sino que también era rey. Versículo 18 de Génesis 14 dice: entonces Melquisedec, note, rey de Salem. Salem era en este tiempo lo que después sería Jerusalén. Rey de Salem, note, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Noten aquí lo primero que vemos de nuevo, Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia, lo que quiere decir que este rey era un rey justo, lo que quiere decir que este rey era un rey recto. Pudiéramos decir, era un rey perfecto. No era como los otros reyes de los que se nos ha hablado hasta ahorita. Era un rey completamente distinto en toda su manera de ser. Y no solamente era el rey de justicia, sino que era rey de paz. A Jesucristo lo conocemos como el príncipe de paz. Y no solamente era el rey de paz, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era representar a Dios delante del hombre y representar al hombre delante de Dios. Eso es lo que el sacerdote debía hacer. Él era el intermediario entre Dios y el hombre. Representaba a Dios ante el hombre y representaba al hombre ante Dios. Y luego note que dice que sacó pan y vino. ¿De qué nos habla el pan y el vino? Vamos a celebrarlo la semana que entra. La comunión, el nuevo pacto.
el cuerpo partido de Cristo por nosotros, la sangre de Cristo derramada por nosotros. ¿Sí? Ya desde entonces, ¿sí? Mucho antes de que esto sucediera, es una visión profética, por así decirlo, que Abraham pudo ver. Una visión profética que Abraham pudo experimentar. El versículo 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Note cómo habla de Abraham como la propiedad de Dios, como alguien que pertenece a Dios, como alguien que es totalmente de Dios. Déjeme preguntarle, ¿usted a quién le pertenece? ¿Pudiera el sacerdote Melquisedec decir, bendito sea, póngale ahí su nombre, del Dios Altísimo? ¿Le pertenece completamente a Él? ¿O está todavía dividiendo sus lealtades? ¿O está todavía dividiendo su vida en compartimientos? Algunos de los cuales le pertenecen a Dios, pero otros de los cuales quizás delante de sus propios ojos Dios no los acepta, o Dios no podría aceptarlos y no se los ha entregado por temor a que Dios los rechace. Déjeme decirle, Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, pero Él quiere que cuando vayamos a Él, vayamos con todos nuestros, como dice mi mamá, con todos nuestros cachivaches, y se los entreguemos a Él y dejemos que Él haga con ellos lo que quiera hacer. Podemos poner ahí nuestro nombre entonces, bendito sea Carlos del Dios Altísimo, bendito sea Juan del Dios Altísimo, bendito sea, póngale ahí su nombre. Si así es, yo borraría el nombre de Abraham ahí, o cuando menos encima de él yo pondría mi nombre. Y cada vez que lo leyera me iba a acordar, yo no soy mío propio, yo no me pertenezco a mí mismo, yo no le pertenezco a este mundo. Jesucristo me compró con su sangre y ahora yo soy fulano de tal, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo. Note lo que dice aquí Melquisedec a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién fue el que entregó sus enemigos en la mano de Abraham? Dios. No fue su habilidad para la guerra, no fue su intelecto, no fueron sus grandes tácticas militares. Vamos a atacarlos de noche, y si los atacamos de noche los agarramos dormidos, y entonces, no. Dios le dio ese entendimiento a Abraham. Y aún cuando los hubiera atacado con 318 hombres, imagínense, millares de soldados despertando a una contra 318 hombres. ¿Qué hubiera sucedido? No. Hubiera sido imposible, pero aquí vemos claramente que fue Dios el que entregó a los enemigos de Abraham en su mano. Y luego noten la respuesta de Abraham aquí inmediatamente. Y le dio Abraham a Melquisedec, no dice ahí en su Biblia a Melquisedec, énfasis mío, ahí como dicen los libros, ¿verdad? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, esta no va a ser una enseñanza acerca de los diezmos y de diezmar, y si en el Nuevo Testamento se nos manda que diezmemos o no. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso en otra ocasión. Esta es una enseñanza acerca de Melquisedec, de su presentación aquí delante de Abraham y de su parecer con lo que finalmente vamos a ver es el Señor Jesucristo. Pero noten cómo lo reconoce Abraham a Melquisedec como alguien mayor que él, de mayor rango que él, de más importancia que él. Y la reacción de Abraham hacia este sacerdote que Abraham de alguna manera reconoció, que Abraham pudo ver que era legítimo, que Abraham pudo ver que venía de parte de Dios, fue dar el diezmo de todo. Muchos comentaristas creen aquí que cuando habla de dar el diezmo de todo, no fue simplemente del botín que Abraham logró extraer del lugar en donde atacó a los reyes que atacó y sobre los que tuvo victoria, sino de todo lo que tenía. Como que Abraham se dio cuenta de la gran bendición de la cual Dios lo había hecho parte, e inmediatamente su primera reacción fue dar los diezmos de todo lo que tenía.
¿Por qué? Porque él reconocía que todo venía de parte de Dios, que nada de lo que tenía lo había logrado por sí mismo, que todo había venido de la mano de Dios a mano de él. Y su agradecimiento lo hizo ofrendar a Dios el diezmo de todo. Ahora, se ha especulado mucho acerca de quién es este personaje, que es de gran importancia, como podemos ver aquí, como podemos ver por las cosas que estamos viendo. Yo no quiero especular, yo lo único que quiero que hagamos esta noche es que veamos las Escrituras y que de acuerdo a las Escrituras que vamos a ver ahorita saquemos nuestras propias deducciones a la luz de lo que éstas dicen. Yo no quiero decirles, pues yo creo que esto es lo que estamos viendo aquí. Si las Escrituras no me dicen que eso es lo que estoy viendo, yo no puedo decirles a ustedes que eso es lo que estamos viendo. Y cuando en alguna ocasión llegue a especular acerca de algo, les voy a decir claramente, esto es especulación mía, pero no es lo que está diciendo aquí claramente las Escrituras. Por lo tanto, ustedes vayan a casa, escudriñenlas, léanlas, pídanle a Dios que les ilumine. Cuidado cuando pronuncien esa palabra, no vayan a decir, Señor, elimíname, en lugar de Señor, ilumíname, y luego se les cumple lo que pidan. Entonces, van a casa, leen las Escrituras, piden a Dios que los ilumine por el poder de su Espíritu Santo y Él les va a explicar. Pero por ahorita quiero que veamos las Escrituras. Ahora, este Melquisedec no tenemos ninguna idea de dónde viene, cómo llegó a estar en Canaán, cómo llegó a ser un adorador o un sacerdote del Dios verdadero. Y cómo Abraham llegó a saber de él o saber quién era él. Lo único que podemos ver es que Abraham de alguna manera reconoció de nuevo su rango, reconoció su importancia y reconoció que porque Dios el que había proveído todo, tenía que darle a él el diezmo de todo. Pero eso es todo lo que sabemos, ¿sí? Sabemos que estaba ahí y que era mayor en importancia que el mismo padre de la fe judía, que era Abraham. Y eso es gigantesco, eso es gigantesco. Porque para los judíos no había nadie mayor que Abraham. Para los judíos no había nadie más importante que Abraham. Él había sido aquella persona que Dios había escogido, aquel caldeo que Dios había escogido para de él hacer la nación de Israel. Y para ellos él era lo máximo. Pero ahora aquí tenemos a alguien mucho mayor que Abraham. Tan mayor así que Abraham le da el diezmo de todo. Ahora, las próximas Escrituras que vamos a leer, las vamos a leer en Hebreos, y quiero que por favor abran su Biblia a Hebreos capítulo 4. Abran su Biblia o su aplicación en el teléfono, o su aplicación en el iPad, o lo que traigan. Nomás que no van a estar checando Facebook, ¿ok? Abran la Biblia. Porque al rato yo voy a ver mi Facebook, y si son mis amigos, voy a ver a qué horas escribieron lo que escribieron. No es cierto, no los estoy checando. Hebreos capítulo 4. Ahora, antes de comenzar, el libro de Hebreos es un libro que se escribió a los hebreos, a los judíos. Y la razón principal por la que este libro se escribió a los hebreos era para demostrarles cuánto más grande, cuánto más importante, cuánto mayor era Jesucristo a su propio sistema de sacerdocio y a su propio sistema de sacrificios. Entonces lo que vamos a ver aquí en estos pasajes que vamos a leer es el escritor a los hebreos tratando de demostrarles a los judíos que Jesucristo era mayor que todo lo que ellos veneraban, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que Leví. Y cómo a través de Abraham, porque todos ellos todavía estaban, como dice la misma Biblia, en los lomos de Abraham, ellos rindieron tributo a Melquisedec también. Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Okay? Entonces tenemos un sumo sacerdote. Aquí está identificando a Jesucristo como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quiere decir el sacerdote más grande, el mayor de todos los sacerdotes. Después de él no hay ningún otro sacerdote mayor en rango, mayor en importancia. Él es el sumo sacerdote. Eso era lo que sucedía con los sacerdotes levíticos cada año en el pueblo de Israel. Cada año se tenía un nuevo sacerdote porque el sacerdote antiguo moría o se le acababa su tiempo de servir como sacerdote y se tenía otro sumo sacerdote. Siempre tenía que haber un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote del que está hablando aquí es Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue perfecto. ¿Okay? Hebreos capítulo 6. Versículos 13 al 20. Dice lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Está hablando de la promesa que le hizo a Abraham de que lo iba a hacer una gran nación y de que le iba a dar la tierra prometida. Y no juró por nadie más que por él mismo, porque no había nadie mayor que Dios para jurar por ello. Entonces juró por sí mismo, diciendo, dice el versículo 14: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En otras palabras, esto es lo que yo te prometo, al que se le prometió, ¿me lo juras? Sí, sí te lo juro. ¿Por quién me lo juras? La persona tenía que jurar por alguien mayor que él o ella, y entonces al que se le prometió podía confiar en que la promesa se iba a cumplir. Sí, la promesa que se le dio a Abraham se hizo juramento, y el juramento se hizo por Dios. El juramento lo hizo Dios, jurando por sí mismo, porque no había nadie mayor. Versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando del velo del lugar santísimo en el cielo, en donde, dice el versículo 20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Noten que no se menciona a Aarón, no se menciona a Leví. Este es un sacerdote espiritual, este es algo de lo que se le llama cristofonía, esta es una aparición del Cristo prehumanado. Él, como Jesucristo, podía entrar al lugar santísimo en el cielo, cosa que los sacerdotes terrenales jamás pudieron hacer, y cosa que los sacerdotes terrenales entraban al lugar santísimo una vez al año, para llevar la sangre del sacrificio. En este lugar santísimo atravesó Jesucristo dentro del velo, ¿sí? Porque Él era el sumo sacerdote hecho para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese Melquisedec al cual Abraham conoció. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Noten lo que dice aquí: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a Dios, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? No tiene principio y no tiene fin. No se le conoce ninguna genealogía.
A Jesucristo según la carne tuvo principio en el cuerpo de Jesucristo, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, no tuvo principio ni tuvo fin. Él es sempiterno. No ha habido un tiempo en toda la eternidad en el que Jesucristo no ha existido, no ha coexistido juntamente con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Entonces este Melquisedec era igual a Jesucristo en que era un sacerdote para siempre, así como Jesucristo lo es ahora para nosotros. Este sacerdote entonces no era como los sacerdotes del orden arónica, que tenían que cambiar de sumo sacerdote cada año, sino que era para siempre, haciéndolo mayor que Aarón, haciéndolo mayor que Leví, dándole un grado, un rango, una importancia mucho más grande que todo lo que los judíos conocían y tenían por sagrado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Así de importante es que entendamos quién es este Melquisedec, así de importante es que entendamos cómo es que Jesucristo es visto en él y él en Jesucristo. Hebreos capítulo 7, seguimos leyendo del versículo 4 y hasta el 7. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Noten lo que les está diciendo aquí a los hebreos. Consideren lo grande que era este. Consideren lo importante que era este. Que aún Abraham, el patriarca de todos nosotros, aquel que Dios escogió como el patriarca de la nación de Israel, le dio los diezmos del botín. Noten que los diezmos que le dio lo señalaban como importante, lo señalaban como mayor, lo señalaban como alguien que debía respetarse. Sí, ciertamente, sigue diciendo en el versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En otras palabras, aunque los sacerdotes levíticos y los hijos de Abraham, los demás hijos de Israel, son iguales, los hijos de Israel tenían que llevarle los diezmos de acuerdo a la ley a los sacerdotes que servían en el tabernáculo y después en el templo. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En otras palabras, hebreos, entiendan, este Melquisedec, él era en realidad el papá de los pollitos, ¿ok? ¿Ustedes creen que Abraham era? ¿Ustedes creen que Abraham era alguien importante? ¿Ustedes creen que Abraham tenía cierto rango delante de Dios? Este Melquisedec, calla boca para lengua. ¿Ok? Este Melquisedec está por encima de él. Brínquense al versículo 15 de Hebreos 7. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién fue el que tuvo la vida indestructible? ¿A quién quisieron matar pero no pudieron? ¿A quién quisieron quitarle la vida pero al tercer día resucitó? Jesucristo. Y lo que el escritor de los Hebreos les está diciendo aquí, miren, para que un sacerdote pueda en realidad representarlos a ustedes delante de Dios y representar a Dios delante de nosotros, no puede ser de acuerdo a la descendencia de Leví, tiene que ser con mucho más poder, específicamente un poder de una vida indestructible. Versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote, ¿cuánto tiempo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto que se está diciendo aquí? Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. El sacerdote levítico mataba una cabra, mataba un cordero, tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo con la sangre, y los pecados del pueblo quedaban perdonados por un año. Jesucristo derramó su sangre, tomó su sangre, por así decirlo, entró en el lugar santísimo en el cielo, traspasó el velo y presentó su sacrificio una vez para siempre, y ahora somos salvos perpetuamente. Por eso en la cruz dijo: consumado es. Totalestai en griego, pagado por completo. No hay más que nadie de nosotros debamos, podamos, tengamos que hacer. Sí, porque Él puede salvarnos perpetuamente cuando nos acercamos a Dios, viviendo siempre. Él vive siempre para interceder por nosotros. Versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Hecho perfecto y para siempre. Yo no sé ustedes, pero esto, que Dios nos revele estas cosas de esta manera, y que podamos verlas, y que podamos ver la mente de Dios, y podamos ver el corazón de Dios, y cómo todo lo planeó y lo hizo de acuerdo a su perfecta voluntad en el tiempo que debía hacerlo. A mí me llena de asombro. A mí me llena de asombro porque estamos viendo cosas que Dios planeó en el cielo, que no había manera que el hombre hubiera podido planear y llevar a cabo, y nosotros somos los beneficiarios de ello. Por último, David, el rey David, que conocía el poder de Dios, que sabía que Dios estaba con él, que siempre lo protegía y sabía que podía confiar en él, escribió el Salmo 110, que es un salmo mesiánico que nos habla de Jesucristo mucho tiempo antes de que naciera. El Salmo 110, comenzando con el versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, esperando a que un día el Padre ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y Él rija, Él reine desde Jerusalén sobre toda la tierra con vara de hierro, y nosotros con Él. Versículo 21 de Génesis 14 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes.
Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano, que quiere decir he hecho juramento, a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Se ven lo que está haciendo Abraham aquí? Si tomo cualquier cosa que sea tuya, si me quedo con cualquier cosa que sea tuya, por pequeña que sea, tú vas a decir que tú fuiste el que me enriqueciste. Tú vas a decir que tú fuiste el que me diste todos estos bienes. Y yo sé que no fuiste tú, fue Dios. Por lo tanto, no quiero que jamás vayas a poder decir que tú me has dado estos bienes. Yo quiero que todo el mundo sepa que fue Dios el que me los dio. No quiero estar de ninguna manera obligado, no quiero estar de ninguna manera endeudado con un rey pagano como de una ciudad como Sodoma. No quiero tomar nada, aunque legalmente me pertenezca, no quiero tomar nada de lo tuyo, porque yo sé por experiencia que Dios proveerá para mis necesidades. Pero le dice en el versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Él quería que aquellos que fueron con él a la batalla tuvieran lo que les correspondía, fueran premiados por su esfuerzo, pero él para sí mismo no tomó absolutamente nada, porque no quería que el rey de Sodoma un día dijera, ¿saben por qué Abraham es tan rico? Yo mero. Abraham sabía que la razón por la que él tenía lo que tenía era porque Dios le había mostrado su favor y por ninguna otra razón. Me cansé. Pero ¿saben qué? Me llena de emoción pasajes de la Escritura como estos. Me encanta escudriñarlos y verlos. Y más que todo, cuando finalmente se ve claramente lo que Dios hace, nada lo iguala. Les exhorto, les animo, les ruego, abran las Escrituras diariamente, no para leer sus 10 versículos o sus 10 capítulos y así checar la hojita que tienen ahí de que ya lo hicieron, sino léanla con cuidado, lean 2, 3 versículos, 4, 5 cuando mucho, y a través de todo el día estén meditando en ellos, piensen en ellos. ¿Qué me estás queriendo decir aquí, Señor? ¿Qué es lo que tienes para mí aquí? ¿Qué me estás revelando acerca de ti? Y eso va a ser de mucho mayor beneficio que levantarse, leer 10 capítulos rápido y decir, ya la hice, cumplí con mi deber. Busquen a Dios porque Él es real. Crean a Dios. No solamente crean en Dios, créanle a Dios, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y búsquenlo. Él tiene galardones que no se pueden imaginar para cada uno de nosotros cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Y el galardón más grande es que cuando le buscamos de todo nuestro corazón, ¿sabe qué sucede? Lo encontramos. Oremos.